El Señor Jesucristo le bendiga a mis hermanos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. Les quiero invitar a que se puedan colocar en pie si son tan amables. Hemos venido a adorar a nuestro Señor Jesucristo. O vine a adorar a Dios. Gloria sea al Señor. Oh. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Una vez más, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Dígaselo al Señor que vino. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar, oh, a Dios, nuestro Creador. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos han venido a eso, amados hermanos? A adorar a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Vamos a estar escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Vamos a estar escuchando la cinta La manera de un verdadero profeta de Dios, predicado por el santo profeta de Dios, nuestro hermano William Marion. No vayan a sentarse y muy atentamente vamos a deleitarnos con su palabra. Ahora, no anunciamos, no enviamos avisos y cosas, porque ya se había anunciado que yo no estaría aquí, pero solo para venir y ayudar al hermano Neville y poder verlos a todos ustedes de nuevo y tener un tiempo de compañerismo. Sunday night, Brother Roy Roberson, I don't know whether he's in here or not, I can't make out enough to see that. Sure, he called me up to tell me about the message. Y la noche del domingo pasado, el hermano Roy Robertson, yo no sé si él está aquí o no, no puedo distinguir lo suficiente para ver si él está aquí. Él me llamó y me estaba diciendo acerca del mensaje. Someone called and said, I was wondering when you talked about God gave us all things. Y alguien me llamó y dijo,
Me estaba preguntando cuando usted habló acerca que Dios nos dio todas las cosas. See, He gave us life, try to buy it. He gave us love, try to buy it. ¿Ven? Sí, Él nos dio vida, trate usted de comprarla. Él nos dio amor, trate de comprarlo. He gave us joy, try to buy it. He gave us peace, try to buy it. No way of buying it. You can't buy it. Él nos dio gozo, trate de comprarlo. Él nos dio paz, trate de comprarlo. No hay manera de comprar eso. Then after He gave us death, someone calls the preacher, I wonder where you would go with that. So, oh, your brother Branham tied himself that time. ¿Ven? No se puede comprar. Y después dije, Él nos dio la muerte. Alguien llamó y dijo, predicador, yo me pregunté a dónde iba usted con eso. Dijo, yo pensé, oh, aquí el hermano Branham se ató a sí mismo esa vez. Not the Bible said so. The Bible said He gave us death. No cuando la Biblia así lo dice. ¿Ven? La Biblia dice que Él nos dio la muerte. Now what can we do with death? You know, Paul coming to death, he said, oh, death, where is your sting? Pues, ¿qué podemos hacer con la muerte? Ustedes saben, Pablo llegando a la muerte dijo, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Death don't control us, we control it. Right? All things is given to us. La muerte no nos controla, nosotros la controlamos. Eso es correcto. Todas las cosas nos son dadas. And then I gave the illustration of how that Israel on the march to the promised land, they never seen that land, they know nothing about it. Y entonces yo di la ilustración de cómo Israel, en marcha a la tierra prometida, nunca habían visto esa tierra, no sabían nada al respecto. They just had the promise of God, there was a land. It's full of milk and honey and good and a great place. Solo tenían una promesa de Dios que había una tierra y estaba llena de leche y miel y buena y un gran lugar. And it was, they never had seen it, nobody ever been there, know anything about it, but they had the promise of it, and by faith they sojourned in the desert. Y ellos nunca la habían visto, nadie había estado allí y no sabían nada al respecto, pero tenían la promesa de ella. Y por fe ellos peregrinaron a través del desierto. And when they got right to the borderline, they had a warrior there by the name of Joshua, which means Jehovah Savior. Y cuando llegaron a la línea de la frontera, tenían un guerrero allí por el nombre de Josué, el cual significa Jehová Salvador. So he crossed over the Jordan into the promised land and brought back the evidence that the land was there. I like that. Así que él cruzó al otro lado del Jordán, a la tierra prometida, y trajo la evidencia que la tierra existía. Me gusta eso. And it was a good land. 2 men had one bunch of grapes. It was a good land. So he brought back the evidence that the land that they were going to possess was there. Y era una tierra buena. 2 hombres cargaron un racimo de uvas. Era una tierra buena. Así que él trajo la evidencia que existía la tierra que ellos iban a poseer. Now, to the church, we are journeying to a land of immortality. A land where there's no death. A land where the dead raised up. And we had a great Savior in our camp. Jesus means Jehovah Savior. Ahora, a la iglesia. Estamos peregrinando hacia una tierra de inmortalidad. Una tierra donde no hay muerte. Una tierra donde el muerto es resucitado. Y nosotros tuvimos un gran Salvador en nuestro campamento. Jesús, que significa Jehová Salvador, amado. And he crossed the Jordan of death over into the land, come back and brought the evidence. Hallelujah. That we live after death. Amen. So where is this at? Y él cruzó el Jordán de la muerte a la otra tierra y regresó y trajo la evidencia que sí vivimos después de la muerte. Amén. Así que, ¿dónde está la muerte? And then he gave us all things. Now we have the earnest of our inheritance. Y luego él nos dio todas las cosas. Ahora es que tenemos las arras de nuestra herencia. Inasmuch, now listen close. I don't like to preach on that subject, but it just feels good to me right now. See? We have the earnest of that, for one day we walked in sin, and after being that
anything and raised with Him in resurrection. We've been brought out of sin. Never no more to go back again. Tanto que, aunque escuchen atentamente, quisiera predicar sobre este tema, pero es que en cuanto a mí, ahora mismo lo siento cómodo, ¿ven? Que nosotros, porque un día caminábamos en pecado, y después de ser bautizados en su nombre y levantados con él en resurrección, hemos sido sacados del pecado para nunca más querer regresar otra vez. We are raised from sin with the evidence that we have actually in the resurrection from all death. See? ¿Ven? Somos resucitados del pecado con la evidencia que estamos potencialmente en la resurrección de entre toda muerte. ¿Ven? If we can raise up from sin by faith in Him, now there's sin. Who is going to go back to the garbage bin and sin? See, we pass from death to life. Si pudimos levantarnos del pecado por fe en Él, y si hay pecado, ¿quién desearía volver nuevamente a los basureros del pecado? ¿Ven? Hemos pasado de muerte a vida. That's the earnest of the complete resurrection. ¿Ven? Y esas son las arras, amén, esas son las arras de la resurrección completa. All death, physically and spiritual, we don't overcome spiritual death. Because we pass from death unto life. Toda muerte, física y espiritual, ya hemos vencido la muerte espiritual porque hemos pasado de muerte a vida. And as Elijah went down to Jordan one day and struck it with Elisha, and it poured back and he crossed over, he come back with a double potion. Y como Elías bajó al Jordán un día y lo golpeó junto con Eliseo, y se abrió y él cruzó al otro lado, y este regresó con una doble porción. And when we strike Jordan with Christ, we got one potion, but when we return, we're coming with two potions. Y cuando nosotros golpeamos el Jordán con Cristo, obtuvimos una porción, pero cuando regresamos venimos con dos porciones. We got eternal life, resurrection from sin, now in righteousness with the Holy Ghost. And then on the return with Christ, we come back with both physical resurrection and we already got spiritual resurrection. We have a double portion of it. Hallelujah. Tenemos vida eterna, o sea, resurrección del pecado, ahora en justicia con el Espíritu Santo, y luego en el regreso con Cristo regresamos con ambas, resurrección física, y ya tenemos la resurrección espiritual, así que tenemos una doble porción. Always a type of Christ in the church, Elijah. Oh, I don't get started on that. We never get on this 6-hour message here. Oh. Siempre un tipo de Cristo y la iglesia, Eliseo y Elías. Oh, no quiero comenzar con eso. Vaya, nunca entraremos aquí en este mensaje de 6 horas. Sí, carne en el hueso, hermano Nelly, todavía está hundido. Oh, aren't you glad? See, we don't have any Father no more. Death is nothing. We got it. It's all. Hallelujah. It can't control me. I control it. Oh, ¿no están contentos? ¿Ven? Nosotros no tenemos, ya no son estorbos, la muerte no es nada. La tenemos, es nuestra. Eso no me puede controlar a mí, yo la controlo. ¿Cómo? Por medio de Él, el cual me ha hecho un vencedor, porque yo ya he vencido la muerte. ¿Cómo lo dicen? Al creer en Él. ¿Ven? I'm not an unbeliever, I'm a believer. I've raised from that thing resurrected. It's the earnest of all our complete physical, spiritual resurrection, everything. Yes, sir. You get it? La muerte está en el pecado. Incredulidad. Yo no soy un incrédulo, yo soy un creyente. Yo me he levantado de esa cosa, he resucitado. Es las arras de toda mi completa resurrección física y espiritual, todo. Sí, Señor, ¿lo entienden? So we do have death under our control through Jesus Christ, who overcomes death, hell, grave, sickness, sorrows, everything, right? Time go wrong. Así que sí tenemos
muerte bajo nuestro control, por medio de Jesucristo, quien ha vencido muerte, infierno, tumba, enfermedad, tristeza, todo lo demás. Él triunfó sobre todo. And we are now risen with him, sitting in heavenly places, spiritually speaking, in Christ Jesus, with all things under our feet. Amen. Y ahora hemos resucitado juntamente con Él, sentados en lugares celestiales, hablando espiritualmente en Cristo Jesús con todas las cosas bajo nuestros pies. Even the physical resurrection is under our feet. Because we're in Christ. Aún la resurrección física está bajo nuestros pies porque estamos en Cristo. Do you get it? If you do, raise your hand. Amen. That's good. As long as you get it, that's fine. See? ¿Lo entienden? Si entienden, levanten sus manos. Amén. Eso está bien. Mientras ustedes lo entiendan, eso está bien. ¿Ven? Go ahead, keep that in your mind. See? We have passed from death unto life. Physical, spiritual, every way and everything, and all things belong to us now. No permitan, ahora mantengan eso en la mente, ¿ven? Hemos pasado de muerte a vida, física, espiritual, en todo aspecto y en todo, y todas las cosas ahora nos pertenecen. While the world out here saying we're crazy, yet the poor belongs to us. Amen. Mientras el mundo de afuera está diciendo que estamos locos, sin embargo, toda la tierra nos pertenece. How do you go inherit it? ¿Cómo piensan heredarla? When it, as I said, Abraham, see, he was in the promised land, God gave it to him. Lot was taken by some renegade outlaws. By the way, that was his nephew. Cuando, como he dicho, Abraham, ¿ven? Él estaba en la tierra prometida, Dios se la había dado a él. Lot fue capturado por algunos bandidos renegados, llevados lejos. Ese era su sobrino. All right, everything was in that land belonged to Abraham. Muy bien, todo lo que estaba en esa tierra le pertenecía a Abraham. So he wasn't a warrior, he didn't fight, he didn't have any warriors with him, he had some servants. Y él no era un guerrero, él nunca había peleado, él no tenía guerreros con él tenía algunos siervos. But when he seen that something the devil had come and robbed him of something that was a promise to him, he armed his servants and took up arm himself. Pero cuando él vio aquello, que el diablo había venido y le había robado algo que era una promesa para él armó a sus siervos y él mismo tomó una arma. He didn't know how to overcome his whole company of kings, just a handful of servants, but God told him how to do it. Él no sabía cómo iba a vencer a esa compañía entera de reyes con solo un puñado de siervos, pero Dios le dijo cómo hacerlo. He divided himself and slaughtered the kings and come back triumphant. Amen. Y él dividió sus fuerzas y derrotó a los reyes y regresó triunfante. Why? He laid his faith upon God's promise that everything in that land was his, and Lot was part of it. Amen. That's right. Was part of the land. ¿Por qué? Él puso su fe en la promesa de Dios que todo en esa tierra era suyo y Lot era parte de él, correcto, era parte de la tierra. Oh my. And there he met Melchizedek. And after the battle was over, Oh, vaya. Y allí él se encontró con Melquisedec después que la batalla había terminado. could you see Abraham coming up the road? He didn't know he was a warrior. But he knew that he was. And he met the one who gave the promise. Melchizedek. ¿Pueden ustedes ver a Abraham viniendo por el camino? Él no sabía que era guerrero, pero entonces supo que sí era. Sí, Señor. Y se encontró con aquel quien le dio la promesa, Melquisedec. Now, let's read out of the book of Amos. I'm going to speak this morning, not 6 hours, or I hope not, on a subject that the way of a true prophet. Ahora, leamos del libro de Amós. Yo voy a hablar esta mañana, no a las 6 horas, o espero que no, sobre un tema, la manera de un verdadero profeta. And tonight, the Lord willing, I'm going to speak on letting off the pressure. And the Lord willing. Y esta noche, si el Señor lo permite, yo voy a hablar sobre dejando escapar la presión. Y así que, si el Señor lo permite. Now, I am known to be a critic, but I am not critical only anything is wrong. But we should criticize wrong.
Ahora, yo soy conocido por ser un crítico, pero yo no soy crítico solamente de algo que esté errado, ¿ven? Pero nosotros debemos criticar lo equivocado. Now, if you're going to turn your recorders on now in the room, all right, I want to read now from Amos, the third chapter of the third chapter of Amos, just a portion of it. Amos 3. Ahora, si van a activar sus grabadoras en el cuarto, pues está bien. Yo quiero leer ahora de Amós el capítulo 3, el capítulo 3 de Amós, solo una porción de ello, Amós 3. Hear this word that the Lord has spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: You only have I known of all the families of the earth. Therefore I will punish you for your iniquity. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Can two walk together except they be agreed? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Will a lion roar in the forest when he hath no prey? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Will a young lion cry out of his den if he has taken nothing? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Can a bird fall in a snare upon the earth where no gin is for him? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Shall one take up a snare from the earth and have taken nothing at all? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Shall there be evil in a city and the Lord has not done it? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Surely the Lord will do nothing, but he reveals his secret unto his servants, the prophets. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. The lion has roared. Who will not fear? The Lord God has spoken. Who can but prophesy? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? His eyes must have got narrow. As he stood that morning on the hill, just beyond the city of Samaria, Sus ojos deben haberse entrecerrado mientras él se paró esa mañana en el cerro más allá de la ciudad de Samaria. I could see his steady hands as it moved through his gray beard. The hot sun was shining down. Puedo ver sus manos firmes moviendo a través de su barba gris, el sol caliente resplandeciendo. He wasn't too glamorous to look at. How different from the modern evangelists today. Él no era muy atractivo para mirar, cuán diferente a los evangelistas modernos de hoy. His clothes was rugged, shaggy looking beard, and looked down upon that city of Samaria, his eyes getting narrow as he looked. Su ropa era tosca, su barba de aspecto lanudo, y miró hacia abajo sobre esa ciudad de Samaria, sus ojos entrecerrándose mientras él miraba. He wasn't much to look at, but he had thus saith the Lord for that nation. Él no era muy atractivo, pero él tenía el así dice el Señor para esa nación. Perhaps a lot different for this oncoming campaign that the Lord is sending to Samaria for than what our modern evangelists would be. Era quizás muy distinto para esta campaña venidera para la cual el Señor lo había enviado a Samaria de lo que serían nuestros evangelistas modernos. He wasn't equipped for such a revival.
Él no estaba equipado para tal avivamiento, como nosotros pensaríamos que debería de estarlo hoy. But remember, he wasn't a modern evangelist. He was a prophet. Pero recuerden, él no era un evangelista moderno, él era un profeta. He didn't care about the modern equipment. Yet, thus saith the Lord. Él no tenía interés en eso del equipo moderno, él tenía el así dice el Señor. He didn't care how he looked and how much fashion he was dressed like, whether his hair was combed right or whether anybody looked at him or not. A él no le interesaba cómo se veía, ni de cuánto a la moda él estaba vestido, si su cabello estaba bien peinado o si alguien lo miraba o no. Yet the word of the Lord. That was his full objective. Bring that word of the Lord. Él tenía la palabra del Señor y ese era su objetivo entero, de traer esa palabra del Señor. Who was this fellow? ¿Quién era este personaje? Yep. It was Amos the prophet. Sí, era Amós el profeta. Rugged individual. But he knew where he was standing. He knew what he was doing. He was a true prophet of the word. Un individuo tosco, pero él sabía dónde estaba parado. Él sabía lo que estaba haciendo. Él era un verdadero profeta de la palabra. And the reason he had come to this city was because the word had come to him. Y la razón que él había venido a esta ciudad era porque la palabra había venido a él. And when the word of the Lord comes to a true servant, he must go, regardless of circumstances or regardless of difficulty, he must go anyhow. Y cuando la palabra del Señor viene a un verdadero siervo, él tiene que ir, a pesar de las circunstancias o a pesar de las dificultades, él de todas maneras tiene que ir. Whether he's prepared, whether he feels like it, whether he wants to, whatever more, he must go anyhow. Sea que esté preparado, sea que lo sienta hacer, sea que él quiera, sea lo que sea, él de todas maneras tiene que ir. God speaking. And he must carry this message because it's Es Dios hablando y él tiene que llevar este mensaje porque es he never goes for foolishness. He never goes for money. He never goes for popularity. He only goes in the name of the Lord. For one thing, he's got a mission, and he's sent of the Lord. Él nunca va por necedad, él nunca va por dinero, él nunca va por popularidad, él únicamente va en el nombre. Carrying the word of the Lord. Y él es la palabra de Dios porque él está cargando la palabra del Señor. That is a true prophet of the Lord. My text is the way of a true prophet of God. Ese es un verdadero profeta del Señor. Mi texto es la manera de un verdadero profeta de Dios. This great, fearless man of God prophesied in the days of Jerome the second. Este gran hombre valiente de Dios profetizó en los días de Jeroboam II. I've got part of his history wrote out here before me. Yo tengo parte de su historia escrita aquí delante de mí. He prophesied about 13 years of his campaign. Él profetizó como por 13 años de su campaña. And Jerome II was just about as smart and able a man as Israel had had for some time. Y Jeroboam II era uno de los hombres más inteligentes y capaz que Israel había tenido por mucho tiempo. He was a man that had brought prosperity to Israel. Él era un hombre que había traído prosperidad a Israel. Israel was all flourishing. But he was something wrong with him. He was an idolater.
En Israel todo estaba floreciendo, pero había algo mal con él. Él era un idólatra. I'm kind of reading this the other day. I kind of thought that was pretty fitting to today. Y al leer un poco de esto el otro día, pensé que era muy apropiado para hoy en día. No matter how smart a man is and how much he can do and how much prosperity, if he gets away from God, he's an impediment to the nation. Away from God and His Word. No importa cuán inteligente sea un hombre y cuánto él pueda hacer y cuánta prosperidad, si él se aparta de Dios, él es una desgracia para la nación, alejado de Dios y su palabra. I wonder if it is fitting to us today. To someone who loves to sit on television and show how smart they are, how much brains they got. Me pregunto si no es apropiado para nosotros hoy, para alguien que ama presentarse en televisión y mostrar cuán inteligente es, cuánto entendimiento tiene. But where they got enough to take thus saith the Lord? Pero me pregunto, ¿tendrán lo suficiente para aceptar el así dice el Señor? He was a smart man, all right. Él ciertamente era un hombre inteligente. Israel was in a backslidden condition. Her preachers, her priests, and also her government had all left the word of the Lord. Israel estaba en una condición descarriada. Sus predicadores, sus sacerdotes y también su gobierno, todos habían dejado la palabra del Señor. Now they didn't believe that. They believed that they were with the word of the Lord. But there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Ahora, ellos no creían eso. Ellos creían que estaban con la palabra del Señor, pero hay camino que al hombre le parece justo, pero su fin son caminos de muerte. Why was they wrong? ¿Por qué andaban mal? Why could a man believe that as they were wrong? A whole priesthood of man. Thousands of preachers and priests and kings and governors, all who professed to be worshipers of God, and yet all of them were wrong. ¿O cómo es posible que un hombre creyera que ellos estaban errados, un sacerdocio completo de hombres, miles de predicadores y sacerdotes, y reyes y gobernantes, todos quienes profesaban ser adoradores de Dios, y sin embargo todos ellos estaban mal? Then they didn't need a king for prosperity. What they needed was a prophet. Because the word of the Lord, or the interpretation of the word of the Lord, comes to a true prophet. Entonces no necesitaban un rey para la prosperidad. Lo que necesitaban era un profeta, porque la palabra del Señor o la interpretación de la palabra del Señor viene a un verdadero profeta. Sometimes you can see what his way is, the pretty rugged way. Entonces a veces uno puede ver cuál es su manera. Es un camino muy áspero. When all the priests and all the preachers and all the diviners and the government itself against him. But yet the word of the Lord comes to the prophet. And that alone. Cuando todos los sacerdotes y todos los predicadores y todos los adivinos y el propio gobierno contra él, pero sin embargo la palabra del Señor viene al profeta y así únicamente. He has the right word, although he had the same Bible they had. But the word was to him. God was vindicating that he had the word. Y él tiene la palabra correcta, aunque él tenía la misma Biblia que tenían ellos. Pero la palabra era para él. Dios estaba vindicando que él tenía la palabra. They had the greatest buildings and the religious systems and so forth that they ever had, altars built everywhere and all kinds of things, but still they were a million miles from the Word of God. Tenían los edificios más grandes y los sistemas religiosos y demás cosas que jamás habían tenido, altares construidos en todas partes,
y toda clase de cosas, pero todavía se encontraba a 1.000.000 de millas de la palabra de Dios. I think myself the picture would fit very good today. As I read this book of Amos, you must read it when you go home. Yo creo propiamente que el cuadro cuadraría muy bien hoy en día, mientras leí este libro de Amós. Ustedes deben leerlo cuando vayan a casa. All the government, priests, all of it left the Word of God. Todo el gobierno, los sacerdotes, todos ellos habían dejado la palabra de Dios. I would just like to read another portion of scripture here I got to show what they had done. Me gustaría leer otra porción de escritura que tengo para mostrar dónde lo habían hecho. Now let's read the second chapter and the fourth verse just a minute. Ahora, leamos el capítulo 2 y el versículo 4 por un momento. Thus saith the law, for 3 transgressions of Judah, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they have despised the law of the Lord. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová. That's the word. Despised it, and yet they thought they had it. Esa es la palabra. La menospreciaron y sin embargo pensaban que la tenían. And have not kept my commandments, and their lies caused them to err. Y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras. Now they had the word Bible, but the lies that they joined with it had caused them to err, after which their fathers have lost. Ahora ellos tenían la palabra, la Biblia, pero las mentiras que habían mezclado con ella les habían causado errar, en pos de las cuales anduvieron sus padres. See the reason? Now they had error, because that they had put their own translations or interpretations to the word. ¿Ven el razonamiento? Ahora ellos tenían error porque habían puesto sus propias traducciones o interpretaciones a la palabra. And I thought it was fitting to today that so many want to put their own idea to the word. Así es, amén. And we get in a mess. Y pensé que era apropiado para hoy en día, ya que tantos que quieren aplicar su propia idea a la palabra y llegamos a un enredo. What a rebuke from God this prophet had. ¿Qué reprensión de Dios tenía este profeta? Now, Amos was God's prophet, a true prophet. Ahora, Amós era el profeta de Dios, un verdadero profeta. Any man that ever reads about Amos knows the boldness of that fearless man of God. Cualquiera que alguna vez lee de Amós sabe de la audacia de este valiente hombre de Dios. He's considered one of the minor prophets because he didn't stay very long. But he certainly laid the axe to the root of the tree. Es considerado uno de los profetas menores porque él no permaneció por mucho tiempo, pero él ciertamente puso el hacha a la raíz del árbol. He was one of the most fearless of the prophets. And he come with the anointing. He come with the head of the law. Él era uno de los más valientes de los profetas. Él vino con la unción. Él vino con así dice el Señor. He knew what he was talking about. Because the anointing of God was upon him to bring the right interpretation of God's word to them. Él sabía de lo que estaba hablando, porque la unción de Dios estaba sobre él para traerles a ellos la interpretación correcta de la palabra de Dios. Amos come from the country, the wilderness, to the city of glamour. He'd never been there before. He was a country boy. Way back out in the wilderness. Amós vino del campo, del desierto, a la ciudad atractiva. Él nunca había estado antes allí. Él era un muchacho campesino de allá lejos en el desierto. While he was back there in prayer, God had made him. And had told him of the wickedness of this glamorous nation in which he was a part of. Y mientras él estaba allá en oración, Dios se había encontrado con él y le había dicho de la maldad de esta nación atractiva de la cual él formaba parte. And Samaria was the capital, one of the capitals at the time, and of the reign of Jerome. Y Samaria era la capital
una de las capitales en el tiempo del reinado de Jeroboam. And when he stood there that morning at the top of the hill, walking in with his old crude country clothes on, for that dust and mud on his feet and weren't slept in that old ragged garment night after night, Y cuando él se paró allá aquella mañana en la cima del cerro, llegando con sus ropas toscas del campo, quizás polvo y lodo en sus pies, y donde él había dormido en esa vieja ropa tosca noche tras noche. and I don't know, he didn't have bathtubs in that days. It might have been a few days since he took it. Bad. Y yo no sé, no tenían bañeras en aquellos días, pudieron haber pasado unos días desde que él se había bañado. That don't hurt the inside of the man. Pero eso no perjudica lo de adentro de un hombre. Too much day putting on the outside, not enough on the inside. Hoy se le pone demasiado énfasis en lo externo y no lo suficiente en lo interno. We're so concerned about whether we bathe each day and our hair is groomed and our clothes changed and everything, then let the inside go anyway. Estamos tan preocupados de que si nos bañamos todos los días y si nuestro cabello está peinado y nos cambiamos de ropa y todo, y luego dejamos que lo interior continúe de cualquier modo. Where the same old sinful garments stinking the soul up. Pecaminosas, hediendo el alma con credos y dogmas, y nunca la examinamos para lavarla en la palabra del agua de separación de las cosas del mundo. As he stood that morning looking over the hill of that glamorous city, full of modern things that he had never dreamed there was such a thing. Mientras él estaba parado esa mañana mirando sobre el cerro a esa ciudad atractiva, llena de cosas modernas que él nunca había soñado que existían tales cosas, Israel was in its height. It was in an alliance with all the nations around it. Israel estaba en su punto culminante, estaba en alianza con todas las naciones vecinas. Very glamorous. The women were dressed in a spot and the man, and they were pleasure-stricken, running races and Olympics and everything going on. Muy atractivo, las mujeres vestidas al punto y los hombres que estaban plagados de placeres, corriendo carreras y olimpiadas y todo aconteciendo. No wonder his eyes narrowed. Not with the glamour of the city, like some tourists would do, coming into New York or Los Angeles, seeing the half-dressed women, the man carrying on, and the sin. Con razón sus ojos se le entrecerraron, no por lo atractivo de la ciudad, como harían algunos turistas llegando a Nueva York o a Los Ángeles, viendo a las mujeres semivestidas, los hombres comportándose así, y el pecado. Some friends of mine a few days ago was coming out from a fishing trip just below a Bible college, of a great famous Bible college. Hace unos días algunos amigos míos venían de un viaje de pesca, un poco más allá de un instituto bíblico, de un gran instituto bíblico famoso. They're laying in the road, in the weeds, where young girls, half-dressed and young boys, perhaps students from the college, drinking and carrying on horrible. Y ahí, acostados al lado de la carretera, en las hierbas, estaban unas muchachas medio vestidas y muchachos, quizás estudiantes del instituto, tomando y comportándose así horriblemente. Now, such carrying on as that tickles the appetite of a many American who call themselves Christians. Ahora, tal comportamiento como ese estimula el apetito de muchos americanos quienes se dicen ser cristianos. When they look down into Los Angeles, or I've not watched them on the plane when we come in to Los Angeles, they've never been there before, or to Hollywood, or to Florida with all their neon lighting over the palm trees. Cuando miran a Los Ángeles, o yo no los he observado en el avión cuando estábamos por llegar a Los
Los Ángeles, nunca habían estado ahí antes, o a Hollywood, o a Florida, con todos sus alumbrados de neón sobre las palmas. Oh, they would powder their nose new and fix up the makeup. They were thought of the most glamorous thing they ever seen. Oh, se empolvan la nariz de nuevo y se arreglan el maquillaje. Pensaban que era la cosa más atractiva que jamás habían visto. I've seen a well-groomed and dressed walking on the street. They want to get out there and see how tight they can wear their clothes or twist up and down the street. When they think that is something wonderful. Y al ver todos los bien peinados y vestidos caminando por las calles, desean salir allá y ver qué tan apretada podían ponerse sus ropas, o menearse de arriba para abajo por las calles, cuando piensan que eso es algo maravilloso. But no, God anointed eyes. So that prophet didn't have the cause of the glamour like some tourists, but on the moral corruption. Draw people who was called to be blessed of God. Pero esos ojos ungidos del Dios de aquel profeta no se entrecerraron debido a lo atractivo, como con algunos turistas, sino por razón de la corrupción moral de una gente que fue llamada a ser bendecida por Dios. I didn't look at the glamour. They didn't have the cause of glamour. It was the cause of the indecency and the corruption of the people that have been called to be the chosen of God and would act in such a way as that. Sus ojos no miraron lo atractivo, no se entrecerraron debido a lo atractivo, era debido a la indecencia y la corrupción de una gente que había sido llamada a ser los escogidos de Dios y actuaban de tal manera como esa. Wonder, he said the lions roar, who will not fear. God spoke and who can keep from prophesying? Con razón él dijo, el león ruge, ¿quién no temerá? Dios habló, ¿y quién no profetizará? Seeing the corruption, the decay. That's what he was looking at. That's when he seen all of that. It didn't attract him. It sickened him at his soul. Why, he was a prophet. Él vio la corrupción, la decadencia. Eso es lo que él estaba mirando. Ahí fue cuando él vio todo eso. No le atrajo a él, lo enfermó en su alma. ¿Por qué? Él era profeta. He knew what God had promised to bless and what a blessing was and how people act with the blessing. Él sabía lo que Dios había prometido bendecir y lo que era una bendición y cómo la gente actuaba con la bendición. And the devil had perverted in his day from what a real blessing was to a moral decay, a blessing to tickle the eyes and appetites of unconverted people to the will and way of God and God's way of life. Y el diablo había pervertido en su día de lo que era una verdadera bendición a una decadencia moral, una bendición para fascinar los ojos y apetitos de gente inconversa a través de la voluntad y manera de Dios y el estilo de vida de Dios. How typical it is today how preachers can stand in the pulpit and look upon sin and corruption of this world and see people are doing and acting the way they do, and then just bless them because they're a member of their church or denomination. It's more than my soul can understand. Cuán típico es hoy en día cómo los predicadores pueden pararse del púlpito y mirar al pecado y la corrupción de este mundo y ver a gente haciendo y actuando de la manera que lo hacen y luego simplemente bendecirles porque son un miembro de su iglesia o de una denominación. Es más de lo que mi alma puede entender. When God speaks, prophesy. Cuando Dios habla, profetiza. The Spirit of God strikes the real prophet of God, he'll crown the word. Si el Espíritu de Dios impacta a un verdadero profeta de Dios, él clamará con la palabra. I don't want to be critical, but who can hold their peace? No quiero ser crítico, pero ¿quién puede guardar su paz? Who can stand, look upon such a thing, and profess to be a servant of Christ and not call it out? ¿Quién puede soportar ver tal cosa y profesar ser un siervo de Cristo y no declararlo? I don't care what denominations say or what any churches say.
A mí no me interesa qué diría una denominación o qué diría cualquier iglesia. Esa es la razón que no pertenezco a tales. Ellos lo echarían a uno al principio. But God's word comes first. If you're a messenger, you've got something to say. If you say anything contrary to this word, you're not a messenger from God. You're a messenger of the covenant of some denomination or some theory. Pero la palabra de Dios viene primero. Si usted es un mensajero, usted tiene algo que decir. Y si usted dice algo contrario a esta palabra, usted no es un mensajero de Dios. Usted es un mensajero del pacto de alguna denominación o alguna teoría. But a messenger of God has the word of God. Pero un mensajero de Dios tiene la palabra de Dios. Our friend this morning, after the day, he has the word of God because he was the true prophet. Gloria a Dios. ¿Cuántos han gozado, amados hermanos, de escuchar la palabra de Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a cantar un himno. Y nuestro hermano nos va a guiar a la salida. Y en 10 minutos vamos a estar ingresando nuevamente. En esos minutos usted puede pasar a orar. Puede quedarse sentado ahí. Estudiando, leyendo la Biblia. Si tiene que salir al baño, pues en esos 10 minutos puede hacerlo. Malaquías 4:5 se ha cumplido en esta edad. Y a las 10 en punto estaremos aquí, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Malaquías 4:5 se ha cumplido en esta edad. Jeremías prometido, el Señor enviado tu mensaje era Aleluya. Gloria sea al Señor.